7:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Muy buenos días, don Mario Noya. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal está usted? Yo cuando vengo aquí siempre muy bien. Bueno. Canta madrugar. Vale. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está Buenos usted? días. Muy bien, muchas gracias. Encantado de ver a don Mario, que hace... Sí, llevábamos mucho tiempo sin vernos. Hemos pasado de salir por ahí a cenar a de repente hemos salido de cerrar las discotecas con Chimo Bayo. Además, de verdad. Bueno, quedan poco más de 18 horas para el fin del ultimátum a Irán. Y yo ayer por la mañana estaba muy optimista, pensaba que los iraníes iban a terminar capitulando. Parece que no, parece que siguen en rumbo de colisión y bueno, pues dentro de algo más de 18 horas, es decir, en la madrugada de mañana, pues empezarán los ataques que Estados Unidos ha anunciado contra la infraestructura iraní. Se están produciendo ataques desde ayer, pero siguen más con una intensidad bastante grande, pero centrados de momento en lo que son objetivos militares, de las fuerzas paramilitares Basj, de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera. A partir de la madrugada de hoy, pues ya la cosa irá a intentar doblegar a Irán por el lado económico, destruyendo su infraestructura. Bueno, pues nada, tendremos mambo. Parece, ¿no? Fijaos, es una pena que, sobre todo en países como España, que tienes una posición para esto privilegiada, para detenerte a ver qué están sucediendo las cosas, intentar saber qué está ocurriendo, etcétera, pongamos siempre los bueyes por delante el carro por delante de los bueyes, el carro de los prejuicios ideológicos por delante de los bueyes, etcétera, ¿no? Estamos asistiendo además a un fenómeno, a fenómenos inéditos, por mucho que la gente no lo crea. Jamás Israel y Estados Unidos han actuado de la manera en que están haciéndolo ahora. De hecho, el principio sobre el que se ha basado y sobre el que se seguirá basando la estrategia de Israel es nosotros hacemos, necesitamos en todo caso asistencia, ayuda, etcétera, pero nosotros resolvemos los problemas. Operaciones conjuntas no ha habido nunca. De hecho, lo que ha pasado normalmente es que Estados Unidos echaba atrás a Israel en la crisis de Suez, en la propia guerra de independencia de Israel no combate con armas norteamericanas. El reconocimiento de Truman viene a pesar del Departamento de Estado. Estas cosas no las sabe la gente. En la guerra del Golfo, para desalojar a Saddam Hussein del poder, a Israel se le pide que no actúe, que es cuando dice, bueno, pues nada, pues no actúo. Y le ponen los famosos misiles Patriots para combatir los misiles Scud, ¿no? Por primera vez están haciendo esto que estamos viendo, que son operaciones espectaculares, ¿no?, de destrucción, de aniquilación de las capacidades, que dicen los militares, de las capacidades del enemigo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Y luego, por otro lado, y debería ponerse en valor por parte de todos aquellos que no acaban de comprender lo que es Oriente Medio, fijaos el castigo durísimo que está experimentando el famoso eje de resistencia Irán, Hezbollah y Hamas. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Has decapitado a sus cuadros dirigentes múltiples veces en 3 años y siguen ahí. Has destrozado sus arsenales en lo más básico que tengan y siguen ahí. Con lo cual, cuando esta gente dice que se enfrenta a amenazas existenciales incomparables con las que enfrentamos los demás, mira a ver si llevan razón. Porque con la cantidad de castigo que están infligiendo y que aún estemos como estamos, quiere decir que esos enemigos no son ni mucho menos rivales dignos de desprecio, ¿no? Sino todo lo contrario, en este sentido, en términos de amenaza, ¿no? En cuanto a Trump, don Luis lo dice muchísimas veces, ¿no?
La gente está empeñada a enseñarle a papá a hacer hijos y este señor funciona de otra manera. Su manera de encarar retóricamente en las situaciones es absolutamente excepcional, saca de quicio, dice cosas que parecen de gañán, todo lo que tú quieras. De ahí a considerarlo un gañán va un mundo. Y si de verdad hay alguien que se piensa que este señor se levantó un día diciendo voy a ver si bombardeo Irán, a ver qué pasa, creo que al que no se respeta es a sí mismo. No que no respetes a Trump, que no sabe quién eres, sino a ti mismo. No te respetas a ti mismo. Yo prefiero, de nuevo, y soy una persona a la que le encanta analizar los fenómenos de esa zona, prefiero ver qué sucede, intentar extraer la mayor información antes de decir mañana a las 3:15 Donald Trump comparece en el Parlamento de Teherán para decir hemos terminado. Porque no lo tengo en la mano, no lo sé. No sé qué va a pasar. Me conformo por ahora con analizar o con recopilar información. Y nadie lo sabe. A mí me da la impresión que Estados Unidos e Israel tienen el mismo enemigo, pero objetivos distintos. Totalmente. Es decir, Israel efectivamente, como acabas de decir, yo creo que tiene un problema evidente, que es que Irán pudiera tener las capacidades, que ya las tenía prácticamente desarrolladas, de lanzar bombas atómicas, porque una de las cosas que se está viendo es que serían capaces de lanzar bombas atómicas no solamente contra Israel, sino contra todos los países de su entorno. Y luego Estados Unidos, yo creo que está llevando, aprovechando las circunstancias, una vida paralela, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A quién está estrangulando realmente Estados Unidos? A China. Claro. El 45% del petróleo de China y el 30% del gas de China pasa por el estrecho de Hormuz. Yo no sé si esto se prolonga. China, ¿cómo va a conseguir cubrir sus demandas energéticas? Y aparte de China, pues lo que está consiguiendo Estados Unidos es que todas las necesidades energéticas, digamos, de los países más avanzados dependan también de ellos, porque si nos hemos dado cuenta, el primer peón que se comió Trump en todo esto es Venezuela. Y no es que haya llegado allí esta María Corina Machado en los de multitudes y se haya un cambio de gobierno, ¿no? Han mantenido el régimen, pero controlando el petróleo, con lo cual, que creo que, si no me equivoco, que Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo en estos momentos. Estados Unidos tiene el suyo, más el de Venezuela, más Trump, que pretendía tener también el de Canadá, más el estrecho de Panamá, perdón, el de Canadá, el estrecho de Panamá, más decía que quería Groenlandia. Es decir, aquí estamos en una partida que quizás nos estamos un poco despistando todos con el personaje, con la retórica del personaje, que es Trump. Pero yo creo que detrás está jugando una partida muy fuerte, muy fuerte. Y luego suele pasar, ¿no? Cuando vives en ese momento no tienes por qué calibrar el grado de importancia histórica de ciertos personajes. Benjamín Netanyahu es uno de los personajes que va a marcar época. Benjamín Netanyahu se va a estudiar en los libros de historia. Y Pedro Sánchez. Bueno, exacto. Netanyahu es un político excepcional, absolutamente fuera de serie. Y ahora me dejo de lado la valoración que te merezca su actuación política. La valencia, ¿no? O sea, pero positiva o negativa. El tipo es brillante como pocos, como muy pocos. Y se han juntado ahí. Esa alineación planetaria es muy digna de Leire Pajín, de que Leire Pajín vuelva a los escenarios a anunciar esta conjunción de Trump con Netanyahu. ¿Acordáis, no? Yo el otro día comparaba en internet ese terceto magnífico que hubo en los 80, Thatcher, Reagan, el Papa Juan Pablo II, con el terceto que hay ahora, que son Trump, Netanyahu y Elon Musk. Bueno, es que... Creí que ibas a decirle Leire Pajín, de verdad. Va a vacilar ahora. Hay una cosa que ha dicho el amigo Berenguer que es importantísima. Lo de que están... Claro, son dos países con intereses distintos.
Y además en esto no se engañan. Son los países que persiguen sus intereses nacionales, más que los demás. Estados Unidos e Israel, por antonomasia. Y estamos hablando también del mundo árabe. Antes de que empezara la campaña de marzo, de castigo, de duro castigo, leí un artículo de la prensa, ya no sé si... hable usted al micrófono porque si no, no le leí no sé si la prensa israelí o la norteamericana ahora, pero está muy, 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 muy bien tirado. Y es... ¿qué pretende cada cual? No solo Estados Unidos e Israel, sino los países árabes del Golfo. Sobre todo Arabia Saudí. Y había gente que estaba sorprendida por el segundo plano en el que estaba Arabia Saudí. ¿Y esto por qué no aprovechan ahora, avanzan, se suman a los acuerdos de Abraham, ya cierran todo eso de una manera definitiva y consiguen asentar mucho el panorama de la zona? Bueno, y es que resulta que decían, bueno, es que a Arabia Saudí le viene muy bien que Irán se quede incapacitado durante mucho tiempo. No lo quieren dejar derruir hasta los cimientos, lo quieren incapacitar para que siga siendo un factor de perturbación contra Israel también. Ahí juegan muchísimos escenarios de realpolitik. En cambio, Israel, al principio de su existencia, como sus enemigos eran los países árabes, se dedicó a cultivar relaciones con las minorías no árabes de la zona y con las potencias no árabes de la zona. Irán, Turquía, los kurdos. El Líbano también. Y en el Líbano, cuando se produjo la guerra civil, pues con las falanges cristianas, etc. Ojo, porque esto también está muy bien tirado. Además, si os fijáis en la retórica oficial de Israel, siempre distinguen el pueblo iraní de los gobernantes, les animan, les felicitan el año nuevo siempre persa. Todo lo que sucede es relaciones de gran cordialidad con los iraníes. Porque a Israel le puede venir perfectamente bien que Irán sea un actor plenamente normalizado en la zona y que sea la gran potencia que va a ser siempre por demografía, por capital humano, por extensión. Irán es un gran país y eso lo sabe Israel. A Arabia Saudí le conviene que haya ahí un gran país. Ya veremos, a ver qué sucede. En cuanto a China, si cae el gobierno iraní, si cae el régimen iraní y da paso a una democracia, Irán podría pasar a convertirse en el mayor aliado de Israel en la zona. Bueno, es que ya lo fue. Claro, es lo que quiero decir, que estamos hablando de una cosa que ya fue con esa. O sea, ya sabemos qué papel puede jugar allí Irán. Siempre tiene Israel muchísimas prevenciones. Israel nunca participa en proyectos de nation building, que es lo que hizo Estados Unidos a partir del 11S, de decir, bueno, vamos a derrocar regímenes tiránicos y vamos a dar paso a procesos de democratización. Y bueno, eso salió como salió. No salió tan mal como muchísima gente piensa. Que le pregunten a los afganos si prefieren estar con los talibanes en el poder o con cierto desorden inherente a procesos, a no estar bajo la férula de los talibanes. Por otro lado, ahí los americanos les faltó coherencia estratégica. Bueno, no sé si la tenían. Después de la Segunda Guerra Mundial, en países avanzadísimos como Japón y Alemania, ocuparon durante 40, 50 años. Les impusieron constituciones, etcétera. Ahí, en el mundo árabe, saliste andando a los 15, a los 20 años. No. Eso yo creo que ahí era todo muy distinto. No, muy claro. Era una guerra, digamos, entre imperios, claro. Y aquí es una guerra entre, comillas, religiones. Luego, y eso ya es más difícil de lidiar. Y luego, Estados Unidos efectivamente tiene como gran rival a China, etcétera, e Israel en esas cosas nunca se mete. Es decir, hay mucha gente pensando siempre que Israel no se metió. Israel le dijo a Estados Unidos, no te metas en los procesos de nation building. Le dijo, no te metas. Lejos de incitarle, le dijo, no te metas. Y si os fijáis, Israel es que ni siquiera inclina balanzas cuando sus grandes enemigos están a punto de caer, como la Siria de Assad
De todas formas, hay dentro de todo lo que está usted diciendo, que me parece en esencia correcto, pero hay un error que se desliza de manera inconsciente, y es que habla usted de Israel. Israel es una cosa ultradiversa donde tienes a una izquierda israelí que es infinitamente más infame que la izquierda del resto de los países occidentales, y que realmente parece que está pidiendo a gritos que Israel sea borrado del mapa. Es decir, cuando hablamos de que Israel dice no te metas en el nation building, o si te metas, habría que decir qué parte de Israel, es decir, qué partido de Israel, porque aquello es un berenjenal de tres pares de pelotas. Pero mira, fijaos qué cosas se dan en Israel. Muchísima gente cortocircuita cuando escucha ciertos hechos básicos de la historia israelí. El fenómeno de la llamada ocupación es alentado por Simón Peres. Lo que se considera aquí la gran paloma, el gran pacifista israelí, fue el promotor de los denominados asentamientos en los denominados territorios ocupados. Fue Simón Peres. Y el que se salió de Gaza sin dejar ni un colono, ni una sinagoga, ni un militar, fue Ariel Sharon. El halcón. El halcón por antonomasia. Es decir, bueno, como el que metió a Estados Unidos en la guerra del Vietnam fue un demócrata, y el que la sacó fue un republicano. Exactísimo. Entonces, en Israel suceden estas cosas raras. Por cierto, hoy en día se dice que Israel tiene el gobierno más derechista de su historia, y eso es verdad. Son unos racistas, no sé cuántos, los árabes. La sociedad árabe, el gran impulso que ha recibido, lo ha recibido bajo gobiernos del Likud, del gran partido de la derecha israelí. Por cierto, el partido antiélites, el partido de las clases populares por antonomasia en Israel, siempre ha sido el partido mayoritario de la derecha. Allí han tenido la izquierda, el Partido Laborista, era un partido súper elitista, que miraba con arrogancia a sus propios compatriotas judíos. Ya no estoy hablando de los árabes, a los judíos, a los del mercado, a los del bazar. Cuando vas a Israel, vas a un mercado popular. Me gustaría ir con dinero en el bolsillo y 4 o 5 enterados de la realidad israelí para que me dijeran quiénes son judíos y quiénes son árabes. Por las pintas. Por las pintas. Evidentemente, luego van a tener ciertos factores como muy simbólicos que te permiten identificarlos. Pero como no tienen ni puta idea de los que hablan de Israel sobre cuáles son los elementos simbólicos que distinguen a Israel, ellos no lo conseguirían distinguir. Entonces yo seguiría con el fajo de billetes en el bolsillo. Israel, en esto también, en la cuestión China, etc., Israel tiene una capacidad tremenda para convivir con distintas potencias y distintos hegemones. Si ha habido un país promotor del antisionismo 2.0, que es del antisemitismo, que es el antisionismo, ha sido Rusia y antes la Unión Soviética. Israel convivía con los rusos sin ningún problema. Y se veía, acordaos, cuando en la guerra siria, de repente, los islamistas toman medio país y Rusia interviene decisivamente para salvar a Assad. ¿Qué hacía Israel? Vale, cállate. Ojo, que en cuanto vea que hay envíos de Hezbollah, de armas, voy a entrar. Y comunicaba cuándo iba a entrar y cuándo iba a atacar. Y atacaba, no te creas que... Pero efectivamente Netanyahu no se ha llevado nunca mal con Putin, por ejemplo. Con China pasa igual. Israel ha tenido instalaciones estratégicas en Haifa en manos de los chinos. Es decir, es un país... Israel tiene un acuerdo con Marruecos de cooperación. Es decir, el gobierno israelí hace lo que debe hacer todo gobierno, que es aliarse con quien le salga del pito siempre y cuando beneficie a sus intereses nacionales. Uno de los grandes aliados de Israel en Europa es Hungría. Y a la vez a Israel, de hecho, desde el primer minuto, ¿qué país le pidió, oye, implícate mucho más en nuestra defensa? Ucrania. Israel sabe
generar una política de equilibrios sofisticadísima que yo creo que le hace ganarse el aprecio incluso de rivales, porque tiene una capacidad de audacia, coraje, realismo y capacidad de resolver que se ve en muy pocos países. Le pasa también, ya os digo, con el mundo árabe. Mientras todo el mundo árabe tenía proclamado oficialmente, seguía la política de los tres noes, ¿no? No a la negociación con Israel, no al reconocimiento con Israel, no a la paz con Israel. A la vez mantenían canales abiertos de inteligencia, etcétera. Antes de los acuerdos de Abraham y todo, Israel tenía una fortísima cooperación de inteligencia con la monarquía del Golfo, por ejemplo, ¿no? Y Israel incluso ha firmado paces frías con Egipto, por ejemplo, que han sido de todas maneras cruciales en términos de defensa y que han salvado el pellejo a los militares egipcios, muchas veces. Ojo que esto tiene luego derivadas que son más complejas. Por ejemplo, desde fuera, como tú ves los primeros países que firmaron la paz con Israel, Egipto, Jordania, y dices, bueno, pues estos serán los más pro-israelíes. El antisemitismo que se ha evacuado desde las sentinas del poder en esos sitios es infecto, es poco decir. Lo que han hecho estos indeseables muchas veces, estos canallas, han sido: voy a pactar con Israel, no me queda más remedio, entre otras cuestiones, ¿no? Pero por debajo me voy a hacer perdonar generando basura antisemita con consecuencias muchas veces letales. Y a veces también se les va a ellos mismos de las manos. Y lo vieron los egipcios con las primaveras árabes, ¿no? En Jordania, rezad lo que sepáis el día que ese reino se desestabilice. Bueno, me dice un oyente que a ver si don Jaime deja hablar un poco a don Mario. Pero bueno, da igual quién esté al otro lado de Mario. El día que viene aquí Mario, Los demás, efectivamente. Además, si le tocamos el tema de Israel, que es un experto y le gusta especialmente, pues ya se desata. Exacto. No, pero todo lo que dice, la verdad es que siempre es muy interesante. O casi siempre, venga, no vamos a exagerar, ¿eh? Eso es. Bueno, ahora es su Es oportunidad. lo que pasa es que ya no sé dónde estamos, porque estábamos hablando de lo que iba a hacer Yo lo que Trump, quiero saber pasado es mañana. qué va a hacer usted dentro de 18 horas Exactamente. cuando empiecen a caer las bombas de grafito sobre las centrales eléctricas iraníes. ¿Qué voy a hacer yo? A mí, bueno, no lo sé. A ver qué pasa. Ya sabe usted la pregunta esa de ¿dónde estabas tú cuando el golpe de Estado? Ah, del bueno, 23F? ¿Dónde va a estar usted Ahora, cuando la caiga la legión de bots que tengo ahora y de odiadores, que es verdaderamente impresionante el dinero que se está gastando esta gente en bots. Cada vez que denuncias uno de los ahorcamientos de los jóvenes en Irán, muchos de ellos me dicen lo mismo. Y bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a alistar? Pues la pregunta que me ha hecho, ¿y tú qué vas a hacer cuando Trump bombardee? Pues, Eso, ¿se va a alistar usted o no? Sí, pero me voy a alistar, pero en el inserso, ya a estas alturas. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero yo sigo con la misma idea que contaba antes. Yo creo que esto no va a decrecer por el mero hecho de que realmente a Estados Unidos le conviene que siga, que no se produzca el petróleo ahí. Y a lo que le interesa a él, que ya lo ha dejado caer Trump, creo que era ayer, ¿no? Yo lo que quiero es el petróleo. No le interesa a Trump, esté en una situación... Esas son las típicas chorradas que dice Bueno, Trump. bueno, También dijo ayer en la comparecencia que está valorando, una vez que acabe su mandato, irse a Venezuela y presentarse a presidente porque él es el más Ya, popular. pero lo que pasa es que el petróleo de Venezuela ya lo controla. Es decir, eso sería una broma si no hubiera hecho hace 2 meses, ¿no? Entonces yo No, la pero broma... ahí ha hecho usted un panorama de lo que ha sido la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que quizá es un poco limitado. Efectivamente, lo primero que han hecho ha sido tomar el control de la industria petrolífera y poner, ahora mismo en 2 meses, Venezuela ha producido más petróleo que en todo el año pasado. Ha generado más ingresos por petróleo que en todo el año pasado, sobre todo porque han empezado a dejar de regalarlo a los cubanos y tal. Pero aparte de eso, lo que ha hecho Trump a través de Marco Rubio es
empezar los cambios en la cúpula del ejército, se pulieron al Vladimir Padrino, han puesto a otro tío, que a su vez se ha pulido a no sé cuántos generales, y ahora están con los cambios en la Fiscalía y en el Tribunal Supremo. Es decir, están siguiendo la hoja de ruta que en su día publicó Marco Rubio y lo están siguiendo relativamente bien. El otro día veíamos a Delcy Rodríguez, del régimen chavista, amigo de los ayatolás, felicitando a los judíos en un vídeo por el Pesaj. Y ¿quién manda entonces ahí? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Trump, ¿no? Pues ya está, eso es a lo que yo me refiero. ¿Quién está decidiendo el cómo, los tiempos, el quién se queda, quién se quita, si se produce más o menos? Y luego ahora nos falta saber de dónde está yendo el petróleo. Por eso digo, y ya no entro ni siquiera en una valoración moral, es que aquí se está jugando una partida que estamos mirando a Venezuela, estamos mirando al estrecho de Hormuz, pero la verdad lo que se está jugando es en el imperio central de China, que yo creo que es al que de verdad le está jugando la partida aquí Trump. Aquí la pregunta que no nos hacemos nunca, pero que puede ser interesante es, ¿y China qué va a hacer si esto continúa? ¿Qué va a hacer China? ¿China Nada. se va a quedar cruzada de brazos? No lo sé, ¿eh? Nada, Viendo cómo le racionan el petróleo desde Washington. Porque esto, y que ya que nos gusta tanto la historia, fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decide estrangular precisamente con el petróleo a Japón. Y dice Japón, bueno, pues ya que me estás estrangulando, me lo voy a tomar todo, voy a coger todo, me voy a expandir, me voy a hacer yo con las fuentes, me voy a entrar en Manchuria. Pero me alegra que ponga usted ese ejemplo, porque es una historia preciosa, la del petróleo en la Segunda Guerra Mundial. Y como son las 8:57 y medio, nos vamos a la pausa publicitaria y a la vuelta le cuento por qué China Genial. no va a hacer nada. Pues mire, me alegra que me haga usted me ponga usted a huevo esto. Llevaba años intentando contarle esta historia a alguien. Venga, que sepan que esto estaba ensayado. Efectivamente, Estados Unidos decreta un bloqueo a Japón, porque Japón pues ya había atacado las posesiones, ya había atacado a China, estaba expandiéndose, entonces Estados Unidos decreta bloqueo de petróleo. Y en Japón hacen un cálculo y dicen, leche, solo tenemos reservas de petróleo más lo que podamos comprar eludiendo el bloqueo para 1 año y pico, 2 años, y entonces deciden pues a por todas. Bombardean Pearl Harbor y empiezan toda la expansión territorial previa a su colapso. Efectivamente, Japón no tenía petróleo y el bloqueo de Estados Unidos le hacía pupa. Sin embargo, Alemania tampoco tenía petróleo. Y sin embargo tuvo petróleo toda la Segunda Guerra Mundial. Si a Alemania no hubo oportunidad de hacerle un bloqueo. ¿Sabe usted por qué? Pues porque en 1936 Hitler se hace ese razonamiento. Si voy a la guerra, pues entonces con un bloqueo petrolífero me matan, porque sin petróleo no funcionan ni mis aviones, ni mis tanques, ni mis camiones. Dice, así que ¿qué puedo hacer? Alemania no tiene petróleo. Le pueden hacer un bloqueo y la matan. ¿Y si fabricamos el petróleo? Y es que en los años 20 hubo 2 científicos alemanes que parieron 2 sistemas distintos para, a partir de carbón, crear petróleo artificial. Y entonces Hitler lo que hizo fue empezar a abrir fábricas de petróleo artificial a partir de carbón, pero vamos, como hongos, y consiguió con eso, más el petróleo rumano y poquito más, consiguió que no le faltara nunca al ejército alemán ni a la aviación alemana petróleo durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, una de las condiciones de la rendición que se le pone a Alemania es nunca jamás podrás volver a fabricar a partir de carbón petróleo sintético, y efectivamente eso se le impuso como condición. Tampoco pasa nada, es decir, no es una condición muy onerosa, porque de hecho fabricar petróleo artificial es más caro que extraer petróleo de la tierra. Creo que aproximadamente el coste sale un 50% más. Así que, pues Alemania quedó prohibido que fabricara petróleo artificial y en el resto del mundo pues no interesaba porque es más barato extraer el petróleo de la tierra. ¿Cuándo se volvió a utilizar la fabricación de petróleo a partir de carbón? En Sudáfrica con el apartheid, porque como se le hizo un bloqueo, el gobierno sudafricano dijo: así que no me vendéis petróleo, pues nada, a fabricar petróleo a partir del carbón. Es más caro, pero al menos lo tengo. Vale, cuando acabó el apartheid, eso quedó preterido porque es más caro fabricar el petróleo artificial. ¿Quién resulta que está abriendo fábricas de petróleo artificial como un loco desde hace varios años? China.
China, a partir de carbón, está fabricando petróleo artificial y es el tercer ejemplo en la historia. Primero la Alemania nazi, luego la Sudáfrica del apartheid y ahora China, en previsión de bloqueos futuros, está abriendo fábricas de petróleo artificial como si no hubiera un mañana. Con lo cual no me tranquiliza nada todo lo que nos ha contado, porque entonces están jugando ya con una partida todavía más a largo plazo. Mira, la cuestión china, además, hay algo que hay que tener en cuenta. China fascina. Tú ves vídeos de China y la gente se queda como, mira, y cómo vienen. A mí no me fascina ni un poco. Sí, pero juegan con esta cuestión de la fascinación. Te levanto una ciudad en 2 días. Te hago los Juegos Olímpicos con unos estadios. Los desfiles los del desfiles son militares, los despliegues de todo tipo, la espectaculares. tecnología. Ahora todo el mundo sabe que China ya no es solo AliExpress. Y juegan con el acongoje del personal para que se rindan. Y los Estados Unidos de Trump dicen no. Yo no. Y Donald Trump empuja. Es alucinante que sigamos viviendo en el siglo americano, por decirlo así. Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes. 340. Eso es los restos de la población china, que son 1.400 millones. un quinto por ahí, sí. 1.400 millones. Evidentemente, no vas a... Ni siquiera el objetivo de Donald Trump no es que los chinos vuelvan a la edad de piedra. China está ahí. El primero que manifestó respeto, además a Trump le caracteriza que a los grandes tiranos, no sé si es una virtud, un defecto, al principio les regala como mucha fascinación. Les regala el ego. Quiere conocerlos y estrecharles la mano y no sé cuánto, bien. China está ahí, nadie la va a quitar de en medio. Pero Estados Unidos está haciendo una apuesta hiperencomiable, de decir, aún no me he muerto y tú no me vas a dictar las condiciones de desarrollo de la humanidad. 340 millones frente a 1.400 millones, que a lo mejor no nos estamos entendiendo del todo con lo que estamos hablando. Y la estrategia que puso al final, fijaos, siempre son proyectos mastodónticos a los que, sin embargo, no se fiscaliza bien. ¿Dónde está la gran ruta de la seda? La nueva gran ruta de la seda china. ¿En qué ha quedado? Pues que en estos momentos China controla un montón de puertos en todo el mundo, incluidos puertos españoles, ¿eh? Sí, pero él se ha frenado. Muy poco retorno y de hecho se encuentran con esta otra paradoja. China ha tenido aliados tan fiables como Nicolás Maduro. Es que la recomposición de países como Venezuela va a beneficiar sobre todo a países como China, que no tenían ningún retorno, que era todo lo contrario. Eran países donde se dejaban salvajadas de dinero. Y lo que va a pasar con China es muy simple. O sea, Trump, el mensaje que le ha transmitido a Xi Jinping es: a mí no me toques las pelotas. O sea, no invadas Taiwán porque ¿Qué alternativa estabas pensando? Porque estabas ahí a ver qué digo en vez de pelotas ya. Ha dicho narices, yo he escuchado narices. Narices, perdón. No invadas Taiwán porque tendría que intervenir. Yo, a cambio, tampoco voy a ponerme a hacer nada contra China, no voy a intentar tocarte internamente las narices, no voy a mandar por ahí a mis espías a generar malestar en el interior de tu país. Tu país es tuyo, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Y no te metes conmigo significa que a todos los que sí se están metiendo conmigo no les vas a defender. Igual que Rusia no ha defendido a Venezuela, tampoco lo va a hacer China. ¿Qué mensaje lanza Trump a Putin? Mira, como yo te caiga o como tú me caigas es irrelevante. Tú tienes tu país. Yo no voy a intentar machacarte ni hacer que estalle por los aires tu país. Tú no hagas tampoco el cafre. Ahí está el problema heredado de una guerra de Ucrania donde, pues, recordemos cómo empezó el asunto. La gente diciendo, ¡wow! Trump es un agente de Putin.
Pues mira, el agente de Putin resulta que sigue ayudando a Ucrania militarmente y gracias a eso Ucrania resiste. Sigue dando información de inteligencia a Ucrania y Ucrania resiste. Sigue intentando que haya una paz negociada, pero parece que ninguno Hombre, de las Trump dos hizo partes... bastante por parecer un agente de Putin, ¿eh? Quiere decir que las Bueno, cosas yo que creo que decía y que hacía... Trump puede hacer o decir lo que quiera, que siempre desde el otro lado se le echará en cara todo. Si sube la bolsa, fíjate, los ricos que bien están con Trump. Si baja la bolsa, Dios mío, la economía mundial se hunde. Hombre, pero hay que en el tema de Ucrania yo creo que todos tenemos muy fresco qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Otra cosa es que luego cambiara la estrategia porque le conviniera a él. Ahora estamos en otro punto, pero en su momento le retiró el armamento, le retiró la inteligencia. No, le amenazó con retirarle el armamento. Una situación en la Casa Blanca tremenda, lo deslegitimó a ojos del mundo. Ahí vamos. Con Ucrania no, con Ucrania Estados Unidos le ha seguido apoyando. A quien no apoyaba antes, no apoya ahora y no va a apoyar en el futuro tampoco es a Zelensky. Zelensky es un señor cuyo número 2 está en la cárcel por corrupción, igual que están en la cárcel Ábalos o Cerdán. El gobierno de Zelensky es un gobierno corrupto hasta las trancas, salvo que usted me diga que es que el pobre no se enteraba de lo que hacía tengo ni idea número 2. De la corrupción de Zelensky. Entonces, a Trump resulta que le viene un tío que preside un gobierno corrupto a hacerse el chulo en la Casa Blanca. Le dice, pero tú, ¿de qué vas, chavalote? No, o sea... Pues yo creo que no es así. Y que... lo comentamos aquí, si se ve como el desarrollo de esa rueda de prensa, lo que le pasa a Trump es que ve que le están saboteando la fiesta. Y, o sea, invito a verla porque lo que sucede es que Zelensky empieza, además, le enseña fotos de crímenes cometidos por los rusos. Ahí, en la cara, no pasa nada, están todo el rato así. Y los periodistas están todo el rato preguntándole que qué pasaría si... eran todo preguntas a la contra. Y es cuando él se revuelve ya y hace que se acabe todo. Pero lo de Zelensky tiene una previa. Fijaros, porque dicen, ¿siempre ha parecido un peón de Putin? No. De hecho, el problema es que en Estados Unidos los que trabajaron de la mano de Putin fueron los demócratas en todo momento, empezando por Obama, que fue el que le dijo, oye, espera un momento con esta de la negociación militarista porque yo tengo que hacer una renovación de mandato, empezando por Obama. Pero es que además, lo que le molestó profundamente a Donald Trump fue que la familia Biden tuviera todo tipo de negocios en Ucrania y los ucranianos a él no le dieran material para exponer a los que les quisieran a él crucificar por sus conexiones rusas. Eso fue lo que pasó. Sí. Sin embargo, en la Casa Blanca además vimos otra cosa alucinante, que es que Trump puede basurear a todo el mundo y de hecho basurea a todo el mundo. Mirad las campañas electorales, las barbaridades que dice de sus compañeros republicanos, con DeSantis, a Marco Rubio, madre mía, a Nikki Haley, a todo el mundo les dice perrerías de colores. Y también los otros a él, pero él más porque es más borde. Él más. Pero como tengas coraje y algo que ofrecer, etcétera, te lo recompensa. Y Zelensky es el ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Hubiera podido dejar caer muchísimo antes a Ucrania. Y no la ha dejado caer. Y de hecho, la invasión de Irán, la guerra con Irán ha tenido una virtud que es reforzar a Ucrania. Porque claro, Irán era el principal o uno de los principales suministradores de drones a Putin. Eso es. Y de repente Irán empieza a necesitar los drones para sí mismo. ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado Putin sin el suministro de drones de Irán. Y por primera vez en mucho tiempo hemos visto cómo Ucrania ha empezado a reconquistar sobre el terreno trozos de tierra. Avances tímidos, pequeñitos, pero bueno, es que también los avances rusos eran pequeñitos y constantes antes. Ahora no, ahora está mucho más equilibrada la guerra, gracias a la guerra de Irán. Y de hecho Israel hizo algo importante en esta guerra de Irán que ha pasado un poco desapercibido, que es que Israel ha bombardeado los puertos que Irán tiene en el mar Caspio, que eran los que permitían todo el tránsito de material militar de Rusia a Irán y de Irán a Rusia, lo cual le ha partido a Putin por la mitad. Entonces, bueno, al final
Trump pues dice unas barbaridades de 3 pares de narices, que a mí me gustan, pero comprendo que haya mucha gente que le parezca insufrible el personaje. Pero luego, a la hora de hacer, lo que estamos viendo es que echa a dictadores, salen presos políticos a la calle en países, le mete un pepinazo al tío que ha matado a 30.000 opositores hace 2 meses en Teherán. Bueno, por fin estamos en un mundo donde los que tienen que pasar miedo son los dictadores asquerosos. Oiga, es un avance de 3 pares de narices, ¿o no? Por cierto, Taiwán, ¿qué decía todo el mundo? Se acabó Taiwán, qué pena. Pues no se ha acabado. ¿Cuándo interviene Rusia en Siria? Cuando no está Trump. Cuando no está Trump. ¿Qué hace Trump cuando llega por otro lado? Se carga al califa del Estado Islámico, mata al general Soleimani. Es decir, es que hay veces que se hace una pintura de lo que ha hecho Trump que es contraria a lo que sucede. Y también es verdad que a Trump le gusta fomentar eso. Es decir, supuesto, le gusta soltar carnaza a todo el periodismo progre occidental y decir barbaridades para que se centren en eso, y mientras tanto él va haciendo cosas. Pum, 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 pum. Y les tiene a los otros centrados en chorradas, ¿no? Y luego hay otra... porque si veis, las intervenciones de Trump son... Nos está mirando don Jaime diciendo, pero que 2 piraos pro Trump son. No. Yo creo, en el fondo, creo que en muchas partes de lo que estoy diciendo yo desde el principio, es decir, se está jugando una partida con China que nos están ¿cómo se dice?, llevando la atención o engañando, haciendo un juego de terrorismo con otras cosas, pero el primer peón que se ha comido Trump es Venezuela. Sin más, que es el mayor productor, la mayor reserva de petróleo del mundo. Y con esa baza en la mano, ahora ya puedo montar la parda en el estrecho de Hormuz. ¿Que beneficia el ataque de Estados Unidos y de Israel a Ucrania? Pues sí, pero yo ya he oído por ahí analistas que dicen que no. ¿Por qué? Porque esto se está ayudando, entre comillas, yo no soy un experto en esto, a que la economía rusa, por ejemplo, lleve en estado de economía de guerra desde hace ya unos cuantos años, lo que le está permitiendo, y eso sí que son con datos, lo que es la industria civil, por decirlo de alguna manera, está decreciendo, y la industria militar está creciendo. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, eso tiene mucho que ver con que si de verdad, que no lo sé, Estados Unidos decide irse de la OTAN o abandonar las bases en Europa, como ya sabemos todos de qué pie cojeamos y la capacidad que tenemos industrial, tecnológica, de coordinarnos, etcétera, pues con una Rusia perfecta, con una maquinaria militar ya en marcha, pues a saber qué demonios nos encontramos. Es decir, que todos los escenarios son posibles, pero sinceramente el Trump no da puntadas sin hilo, o la administración Trump, y en estos momentos yo creo que el juego, nos creemos que está con Irán, pero realmente desde mi punto de vista está jugándose la partida con China. Sí. Y si él realmente quisiera quedarse con el petróleo, lo va a hacer, se lo va a quedar en un estatus muy parecido al de Venezuela. Lo que pasa es que eso implica ya un paso más. Y yo no soy analista geopolítico, y es llevar allí tropas de tierra. O sea, tú en Venezuela a lo mejor no te hace falta, pero en Irán, si tú quieres, porque una es una guerra política y la otra es una guerra religiosa, que insisto, es que son 2 cosas completamente distintas. Lo que pasa es que tiene usted toda la razón. Irán no es Venezuela. Venezuela era un estado no estructurado, era un estado fallido, era una mafia de tráfico de droga con pistolones, ¿no? Irán no es eso. Irán es un país muy estructurado, es un país que tiene una dictadura islámica religiosa repugnante, pero que tiene unas clases medias enormemente formadas, que tiene un aparato estatal pues bien construido, que tiene un ejército que está hasta cierto punto al margen de las barbaridades del régimen. Por eso existe la Guardia Revolucionaria iraní, para encargarse de la cosa dura, y por eso existen las milicias del Basj, que son para pues eso, asesinar por la calle indiscriminadamente. El ejército no. Es muy curioso ver cómo Israel está eliminando altos mandos militares
pero ninguno del ejército, todos de la Guardia iraní y del Basj. Es decir, que Irán no es Venezuela, no es un estado fallido, pero precisamente por eso mismo, pues quizá tampoco hace falta botas sobre el terreno, porque tú puedes confiar en una parte de la estructura de poder iraní no excesivamente comprometida con los clérigos y que es la que te puede dar un Delcy Rodríguez iraní, que no sé cómo se dirá en farsi. Yo eso no lo veo. De hecho, en Estados Unidos yo creo que no va a poner a nadie sobre el terreno porque le va a pasar lo mismo que le ha pasado en Afganistán y que le ha pasado en Irak. ¿Por qué? Porque es que son, de verdad, insisto, son dos mentalidades completamente distintas. Una es nadie se va a ir se va a dejar la vida por Maduro, ni por Díaz-Canel, pero tú por tu Dios sí te la dejas. Porque ya es una historia de religiosa que es moral. Entonces tú no vas a dejar que un infiel llegue allí y van a caer muchos norteamericanos. Y entonces eso Trump pues no le conviene en ningún punto. No va a enviar ni un solo marine a Ni uno Teherán. solo. Desde fuera sí, lanzando misiles con aviones invisibles. Vale. Entonces puede, que es lo que decía antes, perdón, me callo enseguida, Luis. No. Y es lo que decía antes. ¿Cómo? Don ¿Por qué se Mario, va a callar, no? Ahora que está usted hablando. ¿Cómo es lo que decía Mario? ¿Cómo es posible que Hezbollah y tal, y jamás, a pesar de todo lo que se les ha caído encima, sigan ahí? Precisamente porque es un tema religioso. Si no fuera un tema religioso, posiblemente se habrían rendido muchísimo antes. Entonces, llega un momento... ¿Qué pasó en España, salvando todas las diferencias con la invasión francesa? Pues fue un tema de identidad. Cuando yo hago religioso, es un tema de identidad. Y en España hubo un problema de identidad y el ejército más poderoso del mundo en aquel momento, que nos hizo todo tipo de perrería, que eso tendría que usted hacer un libro, porque poco se ha contado de las cosas que hicieron los franceses en España. Pues el pueblo español decidió en aquel momento, a pesar de que aquí sí había la Delcy de turno, aquí sí estaba la Delcy de turno colaborando con los franceses, dijeran que no les daba la gana de ni Delcy de turno, ni José Bonaparte, ni el ejército francés. Entonces, pero ojo, que ahí hay una diferencia fundamental que no se puede pasar por alto. En España, el pueblo español dijo que tururú, que querían a su rey Fernando. Porque querían a su rey Fernando. En España no había un régimen opresivo que se dedicaba a ir matando gente a sablazos por la calle. El rey era valorado y querido por su pueblo, que se alza contra los franceses en nombre del rey, de la patria y de la religión. Pero había un tema de identidad, que es a lo que yo iba. Sí, pero en Irán, ¿quién valora su régimen? ¿Quién está con el régimen? Nadie, porque él es un régimen sanguinario. ¿Usted cree que nadie? Hombre, sí, han matado a 30.000 opositores. Sí, bueno, eso han tenido que matar a 30.000 opositores. Seguro. Pero esto también me recuerda, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial con Yugoslavia. Yugoslavia, los que luchan contra los alemanes eran de todas las... Luego ya cuando acaba la Segunda Guerra Mundial llegan los comunistas, llega la Unión Soviética y lo pone, pero de parte. Pero en aquel momento había aliados de todo tipo de ideologías que tenían una cuestión común, identitaria, que era Yugoslavia frente al invasor. Por eso creo que Estados Unidos, en el caso de Irán, no va a poner ni una sola tropa sobre el terreno porque tampoco va a conseguir absolutamente nada. Y entonces yo creo que se está conformando con destrozar, por eso yo creo que sí lo va a hacer, todas las infraestructuras que permitan producir un petróleo que él no puede controlar para China. Y que no necesita. Y que además tiene ahí un aliado que va a otro tema, que le importa un bledo el petróleo iraní, pero sí le importa mucho, como es lógico, el tema de las capacidades que tiene de misiles balísticos y de hacer armas atómicas, que es Israel. Pero cada uno, como dijimos al principio de la tertulia, cada uno va a su bola, a su cuestión. ¿Sabe usted dónde sí va a haber botas americanas sobre el terreno? Posiblemente en las islas del estrecho de Hormuz y en la isla donde Irán tiene toda la infraestructura a través de la cual exporta el 80% del petróleo. Posiblemente esas islas las tomen físicamente con sus... Porque son islitas, no tienen que... Ahí pueden controlar quién entra, quién sale, incluso pueden sacar de allí a todos los sospechosos. Exacto. Entonces, lo demás, entrar en Irán con soldados, ni de palo. Para nada. Además es que no les hace falta. No o sea, hace falta, si Irán quiere ir a la confrontación, bueno, pues entonces continuará el machaque, será un machaque que irá
haciendo que la situación en Irán sea cada vez más explosiva desde el punto de vista económico, hasta que llegue el momento donde ya pierdan el control de, Sí, de las y lo conviertan, circunstancias. incluso si quieres que lo conviertan en un país absolutamente fallido, tipo Afganistán, empobrecido, la gente viviendo... no les interesa eso, y por eso lo que no van a hacer es mandar 3 bombarderos para dejar planas las centrales eléctricas. No, parece que lo que van a hacer es mandar a bombarderos para soltar las típicas bombas de grafito, que lo que hacen es cortocircuitarte la central y dejarla fuera de operación durante unos días. No les interesa destruir las infraestructuras, pero sí les interesa destruir la economía. Que sería un crimen de guerra, régimen. además. Tampoco les Bueno, interesa depende. eso. O sea, vamos a ver, es que hablamos a veces con mucha alegría de crímenes de guerra, no digo por ti, pero el crimen de guerra no está pautado por lo que ataques. Sí, no, por la utilidad que tenga para el ejército enemigo, pero en este caso es muy poco... Y tú puedes atacar infraestructuras si tiene una operativa militar, tiene un sentido militar. Por ejemplo, si tú piensas que con esa infraestructura le están proporcionando energía a los misiles que están lanzando, no es ningún crimen de guerra, es un objetivo militar legítimo. Ahora, eso es lo que, si lo hacen, es lo que tienen que explicar muy bien. Por eso lo que dice Don Luis me parece que es más inteligente. Y la manera que porque tú lo impides sin destruirlo. Es decir, no te pueden acusar de nada porque le están mandando, oye, que hay que lanzar todas las semanas un millón de kilos de grafito para hacer que aquello no funcione. Pues lo hago, ¿no? Pero no lo destruyes Y luego, por otro lado, o sea, los crímenes de guerra, salvo los que son... Los crímenes de guerra suelen ser mensajes que lanza el criminal de guerra. Es decir, no se oculta. Te pego un zambombazo contra un edificio de apartamentos. Eso se hace deliberadamente. Lo que quieres es infundir terror en la población. Porque si te fijas en lo que dice la legislación sobre crímenes de guerra, la legislación internacional está súper abierta, porque entra en juego cálculos militares. Si usted considera que el beneficio obtenido de un ataque es superior a los costes que acarrearía, macho, un crimen de guerra puede ser cualquier cosa o ninguna. Y no nos engañemos, por eso se han hecho en Gaza los centros de mando de Hamas debajo de los colegios y debajo de los hospitales. Y, o dentro de directamente, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso, atacar deliberadamente e indiscriminadamente a población civil es un crimen de guerra, pero es que está hecho a posta. Es decir, jamás se graba perpetrando el 7 de octubre. Jamás se graba. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron los rusos, por cierto, en el minuto 1 de la invasión a Ucrania? Que la gente viera a fuerzas especiales chechenas vestidas de negro, porque dicen que vienen las alimañas. Porque lo que quieren es generar terror. Claramente. Pero la legislación sobre crímenes de guerra está hecha para que puedas escurrir el bulto. Pero el que tiene vocación de criminal de guerra no quiere escurrir el bulto. Quiere que vea que eres un criminal de guerra y que no se va a quitar y tú no lo vas a quitar. Por cierto, que esta es otra cuestión donde no calibramos que estamos en un conflicto de civilizaciones, muchas veces, ¿no? Y yo he puesto siempre un ejemplo claro. En Israel, Israel tiene uno de los grandes ejércitos del mundo y está fundado por gente que no tuvo un ejército en 2000 años. Gente a la que se le prohibía tener armas, que se le prohibía montar a caballo en un montón de países, ¿vale? Y consiguen ser el ejército más poderoso del mundo. Evidentemente, además gente con una gran veneración por el trabajo intelectual, etcétera, ¿no? A los israelíes lo que les interesa es ver florecer el desierto, que ya lo han hecho, y luego disfrutar de la vida que disfrutamos en el resto de Occidente. Y hay unos tíos que dicen, no, tú no vas a hacer esto. Y te voy a llevar a un puesto de control, a un checkpoint, voy a llevar a una embarazada con un cinturón explosivo, a un niño con retraso mental, yo me acuerdo de esa imagen, un niño con una borrica, con agua y explosivos. Y le tienes que pegar un tiro en la cabeza para que no pase. ¿Qué tienes ahí? Hola, somos la barbarie y tú estás ahí. ¿Qué vas a hacer? Y el desafío moral es formidable. El desafío moral es brutal. Es formidable.
Porque a ver cómo haces para defender tu orden de esa gente. Pasó la Segunda Guerra Mundial, ha pasado en sitios, ¿de acuerdo? Y frente a lo que tú dices, la fuerza extraordinaria de la identidad que te lleva a ser invencible y también puede ser el más cruel del mundo. Y fijaos lo que hizo la Alemania nazi. Tú te has leído seguro 100% en Los peligros de la moralidad de Pablo Malo. Claro, es que es así. Es que se lo explica. Y hay otro libro de un... Qué interesante la cuenta de Pablo Malo en Twitter, sí, ¿verdad? Y lo que escribe todo. Brutal. Sí, muy interesante. Y tiene especial mérito que en Twitter, salvo yo, la gente se deja llevar por sus demonios y pone mayúsculas, en fin. Pablo Malo es un tipo que intenta ir al debate, proporciona muchísima sofisticación. Razona científicamente, intenta que las cosas sean lo menos... Pero no solo, porque hay mucho científico que va de listo por la vida. No, sí. Sí, y este no. Pero que las cosas que digan tenga un apoyo científico. No forzar la ciencia a tu favor. Es admirable que haya gente en la red tan tan explosiva como Twitter, que no vayan a prender más mecha, etcétera, sino a aportar más. Sobre todo, eso es una gran fuente de información por las fuentes, por el aparato documental que utilizan, ¿no? Y es muy generoso en el sentido de que, por ejemplo, de repente te mete un paper que es complicado y él te hace el resumen. Bueno, pues aquí dice este señor y expone planteamientos con los que ves que él no va a estar del todo de acuerdo. No sé, es... Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, en estos momentos estamos en... pues hombre, yo me supongo que los líderes iraníes que hayan sustituido a los líderes iraníes, que hayan sustituido a los líderes iraníes, que se han pulido los estadounidenses e israelíes, pues estarán de los nervios, pensando en qué va a pasar dentro de 18 horas que acaba el ultimátum. Como de los nervios está la mujer de Santos Cerdán, que la pobre está tan de los nervios que no puede ir al Senado a declarar, pero eso sí, a la procesión sí. Ni Morante. Ese cambio de tercio ni Morante. Le ha gustado. Bueno, la pobre, pues al Senado no puede ir a declarar, pero a la procesión en su pueblo, en Milagro, en Navarra, sí que puede ir a declarar, sí que puede ir, aunque esté la pobre muy malita. Se ríen de todo y de todos. Los del Partido Socialista, es una cosa espectacular. ¿Tú no te reirías? ¿Has visto las encuestas? ¿Has visto las encuestas? ¿Usted ha visto las encuestas, don Luis? Sí. Tienen todo el derecho del mundo a reírse. Bueno, tienen derecho del mundo a reírse. Están el 30% el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Tienen todo el derecho del mundo a reírse. Porque además se ha demostrado que es... Pero tienen derecho a reírse de los que tienen a su izquierda, que los han absorbido a todos. Y de España. Y de España. Que aquí de repente nos emocionamos. La revolución del Maidán, la revolución... Ya. Tomad. Pedro Sánchez. 30%. No te quiero ni contar si tiras hacia la izquierda lo que tienes. Normal que se rían. Y nos tiene caladísimos como sociedad. Por cierto, es... sin la menor duda, el mejor político que hay en España. En términos de él, de lo que él tiene en mente y de cómo pone a bailar a los demás. ¿Quién? Pedro Sánchez dice. Sin la menor duda. Sin la menor duda. Y ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Que él es muy bueno activando a la gente. ¡El no a la guerra! ¡El no a la guerra! De una guerra que no tiene nada que ver con nosotros. En las elecciones de Castilla y León. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te diga, macho? Pues este tío es muy bueno en pues lo suyo. Perdone, pero no le funcionó, ¿eh? La izquierda no ganó un solo voto en las elecciones de Castilla y León. Sí, yo les veo en pánico con eso. Es que no nos enteramos aún. Que a Pedro Sánchez le importa cero el... Pedro Sánchez no quiere, de hecho, ni siquiera ganar elecciones, ganar en términos numéricos. A él le interesa el poder. Se acabó.
Además, y en eso es buenísimo. Y sabe poner a cada uno en el sitio que más le incomoda. Y el tipo fija los debates, que es que fija los debates. En esta emisora no, los fijo yo. No, pero los debates nacionales. Los debates nacionales. Pero será que haya tontados que entran a sus trapos, ¿no? Pero, pues, por lo que estoy diciendo, No, pero que no que se ría de nosotros. Es que Pedro Sánchez es toda su maquinaria, es el sanchismo. Claro. Él no, porque a mí él me parece un mediocre sin escrúpulos. Él es un mediocre sin escrúpulos que está muy bien asesorado, porque yo no sé cuántos será que nos enteramos la última vez, que era 400 o 500 tíos tiene trabajando en Moncloa, incluidos guionistas, Sí, directores mira, también decíamos que Iván Redondo era el que le movía ahí. Mira lo que es Iván Redondo. No, porque es un equipo. Entonces, él tiene esa capacidad, digamos, logística, y tiene sus medios. Y entonces, a él lo único que le dicen, oye, presidente, se nos ha ocurrido decir esta barbaridad. Y él dice, ¿pero eso nos va a dar votos? Sí, pues adelante. Y le da igual, Eso es lo que es, en eso es magnífico, en la falta de escrúpulos, porque no sabe lo que es la moral, no distingue entre el bien y el mal, no tiene esa capacidad. No, y en colocar a la gente en la posición más incómoda. Pero eso no lo hace él, eso lo hace la gente. El problema, por eso digo, siempre he dicho que en los juicios de cuando acabe Sánchez, no, los tíos que tengan ahí, porque tendrá tíos muy buenos detrás, que no son los que dan la cara. Conozco gente que tiene amigos trabajando en Moncloa. En esos que nadie sabe quiénes son. Por ejemplo, ayer creo que se acaba de Objective, que se habían gastado el año pasado 1,5 millones de euros simplemente en energía eléctrica. ¿Vale? 1,5 millones de euros en Moncloa, la familia Sánchez. Evidentemente eso no es la familia Sánchez. Esos son los 500 tíos que están allí, algunos de ellos viviendo, que sabemos, luego nos hemos enterado que estaba viviendo la pareja de Illa, ¿no? Con el propio Illa, y estaba su hermano, y todo lo que no sabremos. Entonces, es el sanchismo, es el que está permitiendo que eso... Y tiene a media sociedad abducida. ¿Por qué? Porque les dicen lo que quieren oír. En la identidad de izquierda que... saben, por ejemplo, en España, que es muy tradicional y además muy justificado, el antiamericanismo, muy justificado en España, totalmente, como por ejemplo hicieron con nuestras colonias, como totalmente justificado. Eso sabe que opera en los de derecha y en los de izquierda. No somos los españoles muy amigos del imperio americano. Yo tampoco. Saben perfectamente lo que le gusta, que le gusta la identidad de la democracia, sí, pero del imperialismo americano yo desde luego no. Lo que le gusta a la izquierda, lo de qué bueno soy porque soy el más solidario, el no a la guerra. También hay un profundo, que además se han dedicado a cultivarlo, antisemitismo. Entonces, eso ellos lo cultivan perfectamente y tienen esa maquinaria. Y eso está llegando, pues, mira, acabo de estar en un campeonato de fútbol por ahí con mi hijo, y yo no voy a decir de qué comunidad autónoma, pero había jugadores de una comunidad autónoma. Oye, te das cuenta el sentido tribal que tienen, porque si tú veías, había de todas partes de España, los únicos que llevaban su banderita de la comunidad autónoma en la camiseta, en el brazalete, en lo que llevaban en la bandera, la gente, son tribus. Te decía, te das cuenta que son tribus. Y eso también lo están cultivando muy bien en España, la tribu de un lado, la tribu del otro. Entonces, al final lo que hacen es, y en eso es totalmente de acuerdo, una radiografía, un diagnóstico de la sociedad española. Mira, hasta tal punto que yo hace no mucho tiempo lancé una pregunta en plan de broma, pero que no tiene ninguna broma. Imaginaos que llegamos al 27 y hay un pucherazo o un presunto pucherazo o hay una duda sobre la legitimidad de los resultados después de todo lo que están haciendo, con el manejo de los censos, etcétera. De verdad os digo, ¿vosotros creéis que alguien saldría de la derecha a la calle? ¿De verdad que alguien saldría? Yo, fíjate... Es más, venga, incluso vamos a imaginar que sea, porque ya hemos salido muchas veces a la calle a manifestarnos. ¿Valdría de algo? Siguiente pregunta. ¿O nos dejarían que nos manifestáramos 1,5 millones de personas por Castellana el domingo a las 12, ya lo sabes, y después a tomar el vermú y dirían, bueno, ¿y? Mira. ¿Qué pasa? Bueno, manifestaros todos los domingos si queréis, y no va a pasar absolutamente nada. Hasta ese punto creo que nos tienen tomada la medida esta gente. Vamos a ver. Es verdad que evidentemente tiene que tener gente descollante y que muchas veces tenemos
tenemos un defecto en el mundo tertuliano, que son 4 matados. No, mira, hay muchísima gente ahí siempre investigando cosas. Un poquito de... Y con mala fe y dispuesto a hacerlo. Es más, muchos de estos que decimos no tienen ni puta idea, luego te sientas con él y el que no tiene ni puta idea al hablar eres tú. Porque tú estás en un micrófono y el otro está decidiendo. Bien, te lo compro. Tiene equipazos. Pero es él. El que toma la decisión es él. Claro. Y es él el que sabe perfectamente por dónde respira cada cual. Es él. A Feijóo lo tiene en pánico. O sea, parece... la comparación es infame, pero Indurain con Gianni Buño, el pobre Gianni Buño, que era un fuera de serie y le tocó Indurain. Mala suerte, sí. Le tocó Indurain. Bueno, pues, pero no vale la comparación porque este no es Indurain en el sentido noble. Pero le tiene caladísimo al PSOE. Tiene caladísimo Pues no existe ya, al PSOE. Por eso, pero ¿quién se la ha cargado? Perdónenme, pero es que me maravilla escucharles. Hay un refrán español, por favor, tápenle los oídos a los niños, que dice que con buena picha bien se jode. Vamos a ver, Sánchez claro, tiene todos los recursos del mundo a su disposición. Deme usted la milésima parte de lo que tiene y conquista el gobierno, hombre. Que no, vamos a ver. Con toda la pasta que tiene, todos los recursos que tiene, si tú no eres y estás solo en el 28% del voto. Y no tienes el cortapisas morales, puedes hacer cualquier cosa. Nos va a matar. Como sigamos pensando en ese marco con él, nos va a matar. Porque no es verdad. Sí, es verdad. Es bastante inútil, ¿eh? Mire usted alguna de las campañas que intentó poner en marcha. Lo de Paiporta, redes extrema derecha. Sí. Y la gente diciendo, pues hombre, lástima que no te hayan dado más pellazos. Hombre, lo de Salf le ha salido muy bien. Porque le ha dado 3 escaños en Castilla y León. Claro, no, pero espera, y no solo. Vamos a ver. Que estamos hablando del tío del Peugeot. A ver si es que tenía menos medios que los que tenía enfrente en el PSOE. Segundo, es un tío al que arrasan en las elecciones municipales y autonómicas. Arrasarlo. Y 2 meses después, gana las elecciones. 2 meses. Bueno, no las ganó. Ganó las elecciones. No os hagáis... Que vamos a perder. Como sigamos con eso, vamos a perder. Ganó las elecciones. Las ganó él. Porque fue... Cuando le dice a Feijóo, oye, ¿quién está aquí? Yo, ¿verdad? Porque he ganado yo. Me he comido a mi partido y soy el único capaz de aglutinar a todos esos. Y encima, a mis niños porreta, a los de Podemos, les doy lo que quieren y me los como. Lejos de plantearles batallas, les dijo, ¿qué queréis? Feminismo a tutiplén. ¿Y qué más? ¿Y Estado Israel genocida? ¿Qué más quieres? Te pongo una ministra que en el 7 de octubre celebrara la resistencia palestina. ¿Te pongo una de estas de ministra? Te la pongo. ¿Dónde está ahora Podemos? ¿Dónde está él? Los marcos de debate hoy en día, ¿quién los marca? Los sigue marcando él. No, los marcos de debate entre una clase periodística a la que riega de millones el propio Sánchez. Los marcos de debate en la calle, entre la gente, no los marca él, vamos, ni de lejos. Los marca Vox. Los marca Vox, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con... ¿Os acuerdas cuando le quisieron montar el cirio al difunto Adolfo Suárez? Eso era un intento, porque algunos le salen bien, pero otros le salen mal. Eso a él no se le ocurre. Lo que pasa es que tiene una pandilla de desgraciados desalmados sin ningún escrúpulo detrás que se lo presentan. Él dice adelante. Se lo han querido hacer también a Julio Iglesias. Lo mismo. Y todo para tapar, es decir, para equiparar. Es decir, ruido. Mira, pero dice, es verdad. Koldo y Ábalos y el otro, el que se ha ido a Argentina, que no me acuerdo, eran unos más. Pero mira lo que hacen también los de la derecha. Entonces se inventan una historia con el único decir, empate, unos iguales. No. Y entonces está toda la sociedad hablando del pobre Julio Iglesias, del pobre Adolfo Suárez, que ni siquiera se puede defender. Y eso es la máquina. Oye, nos tienen 10 días. Insisto.
en esta emisora yo no he hablado ni de Julio Iglesias ni de Adolfo Suárez. Es decir, ellos ponen todas las cortinas de humo que quieran y todos los capotes. Y quien entre a esos capotes pues tendrá que explicar a su audiencia por qué entra a esos capotes. Yo los ignoro porque sé que son... Ya, pero Luis, pero estuvo todo el país, las revistas del corazón, los programas de corazón... Entonces, perdóneme, a quien habrá que pedir cuentas es a la clase periodística que entra a esos capotes. No, pero ¿cómo le vas a pedir cuentas si son suyos, si los tienen comprados? Jaime, que de empate nada. ¿Cómo que empate? No, que ellos dicen empate. No, tú dices que han perdido Julio y Adolfo. No. Yo lo que digo es que Pedro Sánchez es el hijo político de Sabiniano. Nunca jamás le he oído ni pedir perdón ni nada que se le parezca por ser el hijo político de Sabiniano. Nunca, jamás. ¿Sabes qué le he visto? ¿Sabes qué le he visto? Acojonar a Feijóo con una foto de hace 25 años. Eso sí se lo he visto. A lo mejor es que el trabajo de Feijóo es fingir que está acojonado, ¿no? Por cierto, sí que tengo que decir que hay uno al que no le busca las vueltas. Y no lo digo... Bueno, el que me quiera me conoce. No tendría que hacer ni siquiera esta excusación empedita. Santiago Abascal. Santiago Abascal es el que le cala. Por ejemplo, cuando le dijo lo de... Yo no me callo ni bajo el agua. ¿Cómo que no? Tú te callaste... delante del juez. Delante del juez y tal. Y ahí sí que le deja. Pero él sabe que el discurso victimista aún moviliza a la izquierda. Claro. Y achanta a no solo a la dirigencia del PP, sino a buena parte de su electorado. Que es conservador de no me metas en líos. Que te van a decir que no te voy a meter en líos, que es que tienes un lío. Bueno, ¿se podrá decir las cosas sin chillar, Mario? Sí, es verdad. Pero resulta que os están comiendo la merienda. Y eso él lo sabe. Y sabe movilizar a la derecha contra la derecha, que es acojonante. La izquierda lo sabe hacer de maravilla y poner al país en el barranco. Siempre la bueno. ¿No os acordáis del perro Excalibur? La que montaron por una birria de perro que encima era vector contagioso de una enfermedad incurable. Pero de nuevo, fijémonos en eso. La que montaron, ¿quién es? Porque manifestaciones por el perro Excalibur se juntaron 200 personas, pero ahí estaban 300 periodistas para amplificar el asunto. Luego, entonces, lo que tenemos es una clase periodística criminal, que encima algunos tienen el puñetero morro de ir de nosotros nos enfrentamos al poder, pero si estás comprado a dinero por el poder, tío, que nos enfrentamos al poder. No me fastidies, hombre. Si estáis en los programas de el plan de resiliencia de no sé qué poniendo el cazo y luego van de antisocialistas, no me fastidies. Es que hay, mira, fija, de nuevo, es crucial esto otro. Él sabe, bueno, él y la izquierda, acordaos, fue Felipe González, el estadista. El padre de la patria. El de la crispación. El de la crispación. Y es verdad, hay a la gente que no le gusta que se crispe. A la gente se debe pensar que me gusta estar todo el día enfadado. No me gusta ni un pelo. No soy ningún psicópata, ningún sociópata. ¿Está usted seguro? Segurísimo. No, mi mujer a veces dice que debe ser dificilísimo ser tú. El otro día me lo dijo en la calle. Os pongo un ejemplo. Mirad lo que me dijo el otro día doña Carmen Carbone. Vamos paseando por la calle en modo jubilado. Qué bonita. Ten cuidado con lo que dices, que te está escuchando. Y de repente veo a un señor con un taca-taca en un paso de cebra. Y hubo uno que tuvo los cojones de pitarle. Un coche. Estaba pitando un señor con taca-taca. Para que fuera más rápido. Pero vamos a ver. Y le dije, pero vamos a ver. Y Carmen, tiene que ser muy difícil ser tú. Estás todo el día enfadado. Y yo dije, ¿hay que enfadarse o no? Están pitando un tío con taca-taca en un paso de cebra. Si no te enfadas, el del taca-taca pierde. Que sí, en la vida política es exactamente igual. Si ese te metió en todos los berenjenales, perfectamente. El que conoce a Santiago Abascal. Lo mismo la gente se piensa que Santiago Abascal está todo el día por la mañana y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Y qué tienes que dejar de hacer? Que te pisen. ¿Y qué tienes que dejar de hacer? Que para conservar la paz social
lo que rija es lo que te imponen los que te han demostrado que son capaces de cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. El marco mental en el que nos meten, feminismo, etcétera, ¿es inamovible? ¿Es irrompible? No. Mira, el gran, para mí, lo he dicho muchas veces y lo volveré a decir, el gran éxito de Vox, que además vino y ha venido muy bien a la sociedad española, es romper precisamente ese marco. Es decir, abrir otra vez el melón. Estaba cerrado el melón del feminismo. Eso es. Estaba cerrado. El melón de la agenda no sé qué, no sé cuántos, estaba cerrado. El melón de la guerra civil estaba cerrado. O sea, todos los melones estaban cerrados porque se lo había comido, sinceramente, tengo que decirlo, se lo había comido el Partido Popular, se lo había comido. Y entonces llegan de repente estos señores y dicen, bueno, vamos a ver aquí, vamos a hablar de esto. ¿Qué? Y entonces ese es el gran éxito, decir no. Claro, eso es. No. Exacto. Decir esa frase tan española... No me da la gana. Exacta, No me da la esa. gana. Esa sí. No me da- pero es que es verdad, porque yo creo que estábamos la mitad de la población metidos debajo de la mesa. No nosotros, muchos de nosotros, que así nos hemos llevado, los bofetones que nos hemos llevado, pero sí nuestros representantes políticos. Que esa frase española, la verdad es que es genial, lo del no me da la gana, porque tú no estás diciendo... Es otra cosa distinta de un no. Porque un no pues puede ser por muchas razones. Es un no me da la gana que indica que ni siquiera es una decisión volitiva, sino que simplemente no me lo pide el cuerpo. Y hay otra que tampoco se puede decir, es no me sale de... Pero mirad, por ejemplo, con Sánchez, y yo entiendo, mucha gente le dice, pero tío, ¿cómo? Me acaba de poner, por ejemplo, una señora en Twitter. No digáis que es un brillante, que es inteligente y tal. No sé qué es Pedro Sánchez. Lo que sí sé es que es un animal político extraordinario. Y que todos aquellos que lo han despreciado están criando malvas políticas. Todos. Ni uno Sí. está ahí. Está claro. En el otro lado, le ha pasado a Ayuso. Le pasó a Esperanza Aguirre, no sé si os acordáis, de ESPE, la de caiga quien caiga. Hay gente que, incluso Ayuso se ha rodeado de gente que se pensaba que era infinitamente más lista que él. A lo mejor lo eran, más inteligentes. Sí, muy... Vale. Pues resulta que para gobernar tienes que tener alguna otra cosa. Y hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene. Esto es una cuestión de liderazgo. Pasa con Trump, pasa con Netanyahu, pasa con... Oye, es el tío más gañán, Donald Yo te digo Trump, la lo que primera. tú quieras, tío. Este señor tiene una Yo manera te de digo- interpretar la realidad, de poner a cada uno en su sitio, de poner a bailar a los demás, de hacer que los medios les compren mercancías. Yo te digo cuál es ¿Y los demás no? en mi opinión, cuál es el fundamental. No tener moral alguna, no tener escrúpulos. Ya está. Si tú no tienes escrúpulos, lo tienes muy fácil, porque puedes hacer lo que te dé la gana y poner a los demás en la situación que le dé la gana. ¿Tú echarías a una persona del partido porque piense distinto a ti? Pues yo posiblemente no, pero este señor no ha dejado a nadie metido ahí en el PSOE. ¿Tú cogerías y pactarías con los que han matado a tus compañeros y han aterrorizado al país? Pues yo seguramente, totalmente no, pero él no tiene ningún escrúpulo, no solo eso, sino que los está sacando de la cárcel. ¿Tú estarías dispuesto a hacer una campaña antisemita porque te viene bien, porque viene tal? Yo bajo ningún concepto, él sí. Entonces, él no tiene límite moral ninguno, no sabe distinguir entre el bien y el mal, no tiene capacidad de empatía, él solo ve el bien para él. Entonces, ese es el gran arma definitiva, donde tú no llegarías nunca, porque incluso teniendo las mismas capacidades, el mismo poder, el mismo dinero, los mismos asesores en Moncloa, tú llegarías un momento y decías, mira, no, esto no se puede hacer. Y él dice, ¿cómo que no? Y 10 veces más. Y entonces es capaz de hacer... Y espérate que no hemos visto lo peor, ¿eh? Pero No hemos visto todavía lo peor que nos va... Eso lo vamos a ver cuando lleguen las próximas elecciones. no tienen escrúpulos, pero son de izquierdas. Y ahí hay que introducir ese factor, que lo hace Milei también. Porque sí tienen escrúpulos. Pedro Sánchez jamás pactaría con Derecha Nacional. Jamás. Pedro Sánchez sí tiene una configuración de izquierdas. Es que muchas veces cuando dicen, no, tiene escrúpulos... No. Es un zurdo de mierda, que diría Milei. Son como los kirchneristas, etcétera. Son todo eso que dices, pero con su marco. Y su marco es infinitamente sectario. Infinitamente sectario. Este tío no es una veleta pura. No te diría, gobierno un día con Junts y el otro con Vox. No es verdad. No es un
no es un sujeto sin escrúpulos de esta manera. No lo es. Pues es un yo tío te de digo izquierdas. que eso no lo vamos a ver porque Vox yo creo que no se prestaría nunca. Pero si fuera por él, No. vamos. No. A mí no me cabe ningún... es del PSOE, es del PSOE, es de ese partido que montó un régimen para excluir a media España. Es del PSOE, no está para chutao, es del PSOE. Vamos a ver. Si ellos consiguen decirme, dame los votos y les cuentan no sé qué historia, la que le resulte más interesante, consigue los votos, se inviste presidente y luego los tira a la basura. No tiene del ningún PSOE. problema. El PSOE La verdad es que están planteando ustedes un tema interesante. Yo creo que se podría dejar para una libre encuesta. ¿Usted cree que si Pedro Sánchez solo tuviera opción de formar gobierno con Vox, sería capaz de intentar pactar con Vox? No. Vamos, a mí no me cabe la más mínima No, duda. no, Otra cosa es que ¿Usted cree que sí? ¿Usted él cree que sí, no? Otra cosa es que lo consiguiera. Pero, Claro, evidentemente. Pedro pero él, Sánchez es el encantado. PSOE. Es el PSOE. El PSOE que ha habido siempre. El PSOE que en la Segunda República se alió con gente que estaba a la derecha de Atila. Pero eran antiespañoles. ¿Te quieres refieres al PNV? A PNV. que no hace falta irse tan lejos, te quiero decir. Hubo un momento. No, pero es que fue así. Con golpistas en ejercicio, como la Esquerra. Es que ya lo hizo. Pero Todo momento, esto pero que hemos visto entonces ya no lo es- hizo el PSOE. Entonces no es cuestión de zurdo o no zurdo, Sí. es cuestión de español o antiespañol. No. Distinto, Bueno, hay varios porque ejes está ahí. dispuesto a pactar con la derecha más ultramontana siempre y cuando sea vasca Puede y ser. catalana y antiespañola. Entonces, ojo. Pero porque eso lo lleva. No, pero porque eso está en el ADN de la izquierda española, que considera que España es un error histórico. España es un error histórico para ellos y tiene que purgarlo. Pero lo que le mueve es ese cálculo. Bueno, nos acaba de dejar sobre la mesa un tema Sí, apasionante don Mario Noya y don Jaime de Berenguer, que es eso de hasta dónde llegaría la falta de escrúpulos de Sánchez. Si tuviera que pactar, pues yo qué sé, con Donald Trump, lo haría. Vamos. 100%. Vamos, 100%, no te quepa ninguna duda a nadie. Él está para sí, para su interés, para su poder, porque es un narciso. Él es un narciso y le gusta cultivar eso de yo lo puedo todo. Si es que encima incluso lo malo le mola. Quien puede todo aquí es don Eric Gutiérrez, que en ausencia de doña Carmen Carbonell, pues es el que manda. A ver, ¿qué nos dice la audiencia? No, don Luis, no. Don Mario sabe que aunque no esté Carmen, sigue mandando. Vamos con la encuesta de hoy. ¿Qué partido cree usted que es más corrupto? Decía don Mario que la izquierda cree que España es un error histórico, pues por eso nos roban, don Luis. Pues oye, ya que somos un error, pues habrá que quitarnos todo. Dábamos 4 opciones: el PSOE, el PP, los dos igual o ninguno de los dos. No sé los tertulianos si quieren pronunciarse sobre esta libre encuesta. ¿Quién es más corrupto? Vamos, para mí, sin duda alguna, el PSOE con gran diferencia. El PSOE. Yo gran también he diferencia. votado el PSOE. No, es que no hay. Y o sea, además estamos aquí hablando en de- una acepción amplia de corrupción, porque corrupción no es solo me quedo con la pasta, no es solo colocar un amigo, corrupción es la destrucción de España, de las instituciones y de pactar con quien sea a cualquier precio. O sea, la corrupción de la pasta es la menor de todas, fíjate, ese es Dioni, se llevó pasta, pero era un ladrón, pero la corrupción en España en estos momentos hay que entenderla como una cosa muchísimo más amplia. Los 4 creo que pensábamos o hemos votado el PSOE, porque yo también, y la gente también ha votado el PSOE, pero con menos porcentaje del que yo esperaba, con un 56%, digamos. 56% dicen que el PSOE es que el más PSOE corrupto. es el más corrupto de los dos. Hay que decir que con el 38% los dos igual. 38%, pues sí. me parece altísimo. Sí, a mí también me ha sorprendido ese porcentaje, pero bueno, la gente cree que pues todos esos casos que hubo en época Bárcenas y demás, pues... Eso suma un 90%. Exactamente, un 90 y algo por ciento, 94 para ser 94. exactos, estaría estaría el PSOE en la cúspide, ya sea junto al PP o solo en ella. Por último quedan 2 opciones con menos votadas, con un 5% del PP, solo un 5% de la gente cree que el PP está ¿En por serio hay encima. 5% que cree que el PP es más corrupto que el PSOE? Eso debe de ser Pedro Sánchez y su familia, ¿no? Sí, no, Luis, está... Bueno, y el 1% que dice que ninguno de los dos, que me ¿Hay un cuenta. 1% que dice eso? No me lo puedo creer. Yo Pablo manifiesto Iglesias. siempre mi admiración por los que votan estas cosas. Ninguno de los dos. No lo tengo claro, te lo digo. Nunca te puedas confiar, igual resulta se ha equivocado de botón. Aparte No puede ser. del votante socialista que haya dicho eso, puede
también influye mucho dónde te toque. Si tú has estado tú vives en una zona comandada por un PP hipercorrupto, tú tienes ahí efecto túnel, macho. Claro, mira, justo don Mario decía Carolina por esa parte, los dos por igual, y justo por eso, cada uno con su estilo. En la región valenciana no se les distingue. Justo pues eso, que la gente que vive en esas partes de España, pues al final tiene la sensación de que son muy parecidos. A nivel nacional sí que yo me sorprende que la gente pensase que están por igual. Pero bueno, por regiones puedo entenderlo. José Manuel Quesada dice, todos los partidos políticos tienen algún esqueleto en el armario de la corrupción, pero el armario del PSOE es una fosa común. Nos dejaba su comentario. Carmela Niembro nos decía, decir PSOE corrupto es tautología, pleonasmo y redundancia. Carguera nos decía, el poder no corrompe, el poder desenmascara. Cuando ya se viene de casa con una catadura moral de nivel ínfimo que no solo te permite robar a manos llenas, sino también pactar con los amigos de asesinos de tus compañeros. El PSOE gana por goleada. Eso, lo del PSOE, el poder corrompa y tal, en la República Romana, pues para evitar la corrupción del poder, hicieron algo muy simple. Tú accedes al poder y eres cónsul o lo que sea durante un año. Y no te puedes presentar a la reelección. Oye, durante un año, pues en fin. Entonces, ¿qué hacían? Se corrompían antes de llegar para poder llegar. Bueno, está mal. Yo creo que también se hace, Luis. Se empieza a corromper la gente muy pronto. Por último, leo un comentario que nos deja Bego20 en YouTube. Se puede robar más o menos, pero la corrupción es corrupción y el sistema político actual es corrupto en su esencia. Para mí son cómplices y, por ende, igualmente corruptos, tanto PSOE como PP, don Luis. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. En serio, me preocupa que haya gente que pueda equiparar ambos. Es decir, Gente no, 38%. 38% que haya tanta gente. O sea, de verdad, lo del PSOE es otra liga. O sea, es una cosa, no sé, los del PP son aficionadillos. Es normal. En fin. Acordaos de la sentencia de los ERE andaluces. ¿Y qué dijo Carmen Calvo después? Espero que nos pidan perdón cuando indultaron. Sí. Y el PP no sabe reaccionar a este tipo de historias. Entonces, normal, hay gente que tiene ese relato de que los corruptos son Rita Barberá. O sea, y que entre bomberos no se pisan la banca. No. Bueno, gracias a los tres. Gracias, don Mario Noya.